La Biblia es mucho más que un libro sagrado. Es una revelación celestial que trasciende el tiempo y el espacio, abriendo una ventana a realidades más allá de nuestra comprensión humana. En sus páginas, no solo se narran el origen del hombre y el desarrollo del plan de redención, sino que también se revelan eventos ocurridos antes de la creación del mundo. Misterios que desafían la lógica y han dejado a teólogos, historiadores y científicos perplejos durante generaciones. Uno de los temas más enigmáticos presentados en las Escrituras es la existencia de los llamados hijos de Dios antes de la creación del universo. ¿Quiénes eran esos seres? La Biblia hace alguna referencia a su existencia antes de que el hombre fuera formado del polvo de la tierra. En este documental nos adentraremos en los textos bíblicos para descubrir qué realmente dicen sobre este tema. Exploraremos pasajes del Antiguo Testamento, escritos proféticos y referencias del Nuevo Testamento que ofrecen pistas sobre la identidad y naturaleza de estos seres. También examinaremos antiguas tradiciones judías, textos no canónicos y comentarios de renombrados estudiosos de las Escrituras. Antes de continuar, cuéntanos, ¿quién crees que son los hijos de Dios mencionados en la Biblia? Deja tu opinión en los comentarios. La Biblia es un libro que trasciende el tiempo, revelando verdades espirituales que desafían nuestra comprensión. Sus historias no solo cuentan desde la creación, sino que también revelan eventos previos al inicio del mundo. Antes del comienzo de los tiempos, había seres creados por Dios que testiguaron la obra divina antes de la existencia del hombre. Entre ellos están los llamados hijos de Dios, cuya presencia y propósito están registrados en las Escrituras. Este estudio explorará el significado de los hijos de Dios en el contexto bíblico, abordando su naturaleza y papel en el orden celestial antes de la creación del mundo. A través de un análisis detallado de la palabra de Dios, uno de los misterios más fascinantes del universo será revelado. Así que, para entender los eventos antes de la creación, es esencial comenzar al principio de la Biblia. En Génesis, capítulo 1, versículo 1, se afirma: En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Este versículo introduce el acto de la creación, pero también deja en el aire la pregunta sobre qué existía antes de ese comienzo. El apóstol Juan ofrece una revelación fundamental en Juan, capítulo 1, versículos 1 a 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que fue hecho se hizo. Este pasaje muestra que antes de la creación, el Verbo, Jesús Cristo, ya existía y que por medio de Él, todo fue creado. Además de la Trinidad eterna, la Biblia menciona la existencia de seres espirituales antes de la creación del mundo físico. En el capítulo 38 de Job, versículos 4 a 7, Dios pregunta a Job: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba los fundamentos de la tierra? Decláramelo, si tienes conocimiento. ¿Quién determinó sus medidas, si es que lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella la cuerda de medir? ¿En qué se basan sus fundamentos? ¿O quién colocó su piedra angular? Cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas, y todos los hijos de Dios bradaban de alegría. Dios habla con Job y lo desafía con una pregunta profunda. En ese momento glorioso, los hijos de Dios se alegraron con la majestad de la creación, maravillados por el poder y la sabiduría del Creador. Pero aquí surge una pregunta fundamental. ¿Quiénes eran los hijos de Dios mencionados en Job, capítulo 38, versículo 7? En toda la Biblia, el término hijos de Dios
se usa en varios contextos, refiriéndose a diferentes grupos con significados teológicos específicos. Entender estas diferencias es clave para interpretar correctamente las Escrituras. Analicemos las tres principales aplicaciones de este término en la Biblia. Primero, seres celestiales o ángeles. En el Antiguo Testamento, la expresión hijos de Dios se utiliza para describir seres espirituales que forman parte de la corte celestial. En Job, capítulo 1, versículo 6, y capítulo 38, versículo 7, estos seres se mencionan en un contexto que claramente no se refiere a humanos, sino a entidades angélicas. Lee Job, capítulo 1, versículo 6. Un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, también vino Satanás entre ellos. Job, capítulo 38, versículo 7. Describe a estos hijos de Dios regocijándose mientras Dios crea el mundo, lo que implica que son seres anteriores a la creación física. Esta interpretación es sostenida por muchos teólogos, ya que el término hijos de Dios, Ben Elohim, en el Antiguo Testamento, generalmente se refiere a seres espirituales. Otra interpretación sostiene que el término hijos de Dios no se refiere a ángeles, sino a líderes humanos piadosos que tenían una relación especial con Dios. Esta interpretación se conecta a menudo con la idea de que en tiempos antiguos, ciertos reyes y jueces eran llamados hijos de Dios en un sentido representativo, como en el Salmo, capítulo 82, versículo 6. Yo dije, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo. Aunque esta interpretación tiene algún apoyo en el uso figurativo del título hijos de Dios para personas en posiciones de autoridad, no se ajusta bien al contexto de Job, donde la escena tiene lugar en el reino celestial, no en el humano. Además, la redención a través de Cristo aún no se había manifestado en la época en que se escribió Job. Hay otra perspectiva que propone que los hijos de Dios en estos pasajes representan a seres humanos piadosos, aquellos que han sido redimidos y tienen una relación con Dios. En el Nuevo Testamento, el título Hijos de Dios se aplica a los creyentes en Cristo. Según esta hipótesis, Job, capítulo 38, versículo 7, describiría simbólicamente a los justos regocijándose en la creación de Dios. Sin embargo, esta interpretación enfrenta dificultades debido a la antigüedad del libro de Job y su contexto claramente celestial. Algunos estudiosos han intentado interpretar el término hijos de Dios a la luz de mitologías antiguas, argumentando que el texto refleja creencias culturales previas en varias civilizaciones del Medio Oriente, como la mesopotámica y la cananea, donde los hijos de los dioses eran seres divinos subordinados a una divindad suprema. Desde esta perspectiva, el libro de Job reflejaría un lenguaje poético influenciado por aquellas culturas, sin intención de describir seres literales. Sin embargo, esta teoría es rechazada por la mayoría de los estudiosos cristianos y judíos, ya que la historia de Job se centra en la soberanía de Dios sobre todas las cosas, no en mitologías paganas. En segundo lugar, los creyentes redimidos. En el Nuevo Testamento, el término hijos de Dios asume un significado diferente. Se refiere a los creyentes que han sido espiritualmente adoptados por Dios a través de la fe en Jesús Cristo. Esta relación filial no es por naturaleza, sino por gracia. El Evangelio de Juan explica esto claramente. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Juan 1:12. Aquí, ser un hijo de Dios es un privilegio concedido a quienes aceptan a Cristo.
A diferencia de los ángeles, que son hijos de Dios en el sentido de su creación directa por Dios, los creyentes se convierten en hijos de Dios mediante un nuevo nacimiento espiritual. Pablo refuerza esta idea en Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este concepto enfatiza la relación personal y redentora que Dios ofrece a la humanidad a través de la obra de Cristo. En tercer lugar, el Hijo de Dios por excelencia, Jesús Cristo. A diferencia de los ángeles y los creyentes, Jesús es el Hijo de Dios en un sentido único y supremo. Mientras que los creyentes se convierten en hijos por adopción, y los ángeles son llamados hijos en su papel de servidores celestiales, Jesús es el Hijo unigénito de Dios, de la misma naturaleza divina que el Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, se dice: Porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. El término unigénito, en griego, monogenes, significa único o unigénito, indicando que la filiación de Jesús es distinta de la de cualquier otro ser. Jesús es eterno, consustancial al Padre y la segunda persona de la Trinidad. Además, en el bautismo de Jesús, Dios mismo declara su identidad única. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Mateo 3, 17. Esta diferencia es fundamental en la teología cristiana, pues Jesús no es simplemente un Hijo de Dios en el mismo sentido que los ángeles o los creyentes, sino que es Dios encarnado y el único camino hacia la salvación. En Hebreos, capítulo 1, versículo 5, se dice: Porque a qué ángel dijo jamás: Tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado. Y otra vez: Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Esto indica que Dios nunca se dirigió a un ángel como a su Hijo. Los ángeles son colectivamente llamados hijos de Dios, pero esto no significa nada más que criaturas. Ahora, para entender mejor quiénes eran los hijos de Dios antes de la creación, debemos concentrarnos en su primer significado: los seres celestiales. Según Job, capítulo 38, versículo 7, y la interpretación de que estos hijos de Dios son ángeles, estos seres ya existían antes de la creación de la tierra. La expresión estrellas de la mañana, en paralelo con los hijos de Dios, sugiere que estos seres son ángeles creados antes del mundo físico y que respondieron con adoración al poder de Dios. A lo largo de la historia cristiana, varios teólogos han abordado este pasaje, explorando la naturaleza y el papel de los ángeles en la creación. Juan Calvino, en su comentario sobre Job, argumenta que este pasaje demuestra la preexistencia de los ángeles en relación al mundo físico. Sin embargo, enfatiza que los ángeles son meras testigos de la creación, sin un papel activo en ella. En sus Institutas de la Religión Cristiana, libro primero, capítulo 14, Calvino escribe: Dios creó a los ángeles primero, no como dioses menores, sino como testigos de su poder y gloria. Su alegría en la creación muestra su total dependencia del Creador. Para Calvino, los hijos de Dios en Job, capítulo 38, versículo 7, no son seres autónomos con poder creativo, sino criaturas espirituales subordinadas a la soberanía divina. El renombrado comentarista puritano Matthew Henry interpreta a los hijos de Dios en Job, capítulo 38, versículo 7, como ángeles, y que el término estrellas de la mañana enfatiza su naturaleza gloriosa y su adoración a Dios. Matthew Henry dice: Los ángeles fueron los primeros habitantes del universo y se alegraron con la creación del mundo. Su alegría en la obra de Dios refleja la alegría de los santos
cuando ven cumplida su voluntad. Henry enfatiza que estos ángeles experimentaron profunda alegría al ver la obra de Dios, lo cual es paralelo a la alegría de los redimidos al ver los propósitos divinos cumplidos. Por su parte, John Gill, en su exposición de la Biblia, menciona que la tradición rabínica considera a los hijos de Dios en Job, capítulo 38, versículo 7, como ángeles creados antes del mundo material. Gill cita el Targum de Jonatán, una traducción aramea del Antiguo Testamento, que describe cómo los ángeles cantaban himnos de alabanza mientras Dios creaba la tierra. John Gill dice: los hijos de Dios, así llamados porque fueron hechos a su imagen en santidad y conocimiento, testiguaron la creación y se regocijaron con cánticos. Gill también compara esto con Isaías, capítulo 14, versículo 12, donde a Lucifer se le llama estrella de la mañana, reforzando la idea de que los hijos de Dios en Job son ángeles gloriosos. Charles Spurgeon, el famoso predicador bautista, interpreta este pasaje como una demostración de alegría celestial por la obra de Dios. En su sermón, La alegría del Señor es vuestra fuerza, Spurgeon comenta: cuando Dios creó el mundo, los ángeles, que ya existían, le alabaron por su sabiduría y poder. Qué alegría será cuando veamos la nueva creación en Cristo y también nos unamos al canto celestial. Para Spurgeon, la alegría de los ángeles en Job, capítulo 38, versículo 7, es una muestra de la alegría que los redimidos experimentarán en la nueva creación de Dios en Cristo. En su Suma Teológica, Tomás de Aquino argumenta que los ángeles fueron los primeros seres creados antes del mundo físico. Dios, como un ser espiritual, primero creó seres espirituales. La Biblia presenta a los hijos de Dios como seres celestiales que existían antes de la creación de la tierra. Su propósito principal puede ser comprendido en dos dimensiones: adoración y servicio a Dios, y ejecución de la voluntad divina en el universo. Ahora, uno de los propósitos fundamentales de los hijos de Dios antes de la creación era adorar a Dios y proclamar su gloria. En Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, se describe la adoración constante en el cielo. Los 4 seres vivientes tenían cada uno de ellos 6 alas y estaban llenos de ojos por dentro y por fuera. Y no cesan día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, que era, y que es, y que ha de venir. Esta adoración eterna refleja la naturaleza de los seres celestiales como testigos y participantes de la gloria divina. Orígenes argumenta que los ángeles fueron creados con la función principal de contemplar y alabar a Dios desde el inicio. La orden celestial fue establecida en la armonía de la adoración a Dios, ya que su propósito es glorificarlo y manifestar su grandeza. Agustín de Hipona enfatiza que los ángeles existen para amar y servir a Dios en perfecta obediencia. Los ángeles, creados antes del mundo visible, son los arautos de la gloria de Dios, y su alabanza es la manifestación más pura de su propósito eterno. Jonathan Edwards, en The Works of Jonathan Edwards, ve la adoración de los ángeles como un reflejo de la perfección de la creación celestial. La adoración celestial no es una obligación impuesta, sino la más alta expresión de alegría en la santidad de Dios. Además de la adoración, los hijos de Dios fueron creados para cumplir la voluntad de Dios en la creación. En el capítulo 10 de Daniel, se describe cómo un ángel es enviado en respuesta a la oración de Daniel, pero enfrenta resistencia espiritual. Lee el versículo 13 del capítulo 10 del profeta Daniel. Mas el príncipe del reino de Persia se opuso a mí 21 días,
Y he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino a ayudarme, y yo me quedé allí con los reyes de Persia. Este pasaje revela que los ángeles están activamente involucrados en los asuntos del mundo, combatiendo fuerzas espirituales y asegurando que se cumpla la voluntad divina. Martín Lutero, en su comentario sobre Daniel 10, destaca el papel de los ángeles en la guerra espiritual. El conflicto entre el ángel y el príncipe de Persia ilustra la lucha entre los poderes de la luz y las tinieblas, donde Dios usa a sus mensajeros celestiales. John Wesley, en sus sermones sobre la providencia divina, resalta que los ángeles son instrumentos activos en la ejecución de los planes de Dios. Los ángeles no son espectadores, sino ejecutores de la voluntad divina, interviniendo en la historia según el orden de Dios. Los hijos de Dios, por lo tanto, no solo testiguaron la creación, sino que desde el principio fueron instrumentos de la providencia divina, ejecutando su propósito en el cosmos. Ahora, las Escrituras revelan que no todos los hijos de Dios permanecieron fieles a su propósito original. Un grupo de ángeles liderados por Lucifer se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo. Esta rebelión tuvo consecuencias cósmicas, estableciendo el conflicto espiritual que persiste hasta hoy. La caída de Lucifer se describe en Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15, donde se lamenta su ruina. ¿Cómo has caído desde el cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Has sido derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y tú decías en tu corazón, subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios exaltará mi trono, y en el monte de la congregación me sentaré, en los confines del norte. Subiré por encima de las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo. Pero al abismo del Seol te han llevado. Además, en Ezequiel 28, versículos 12 a 17, se habla de la arrogancia de un ser que vivía en el Edén y fue derribado por su orgullo. Lee el versículo 17. Tu corazón se elevó por causa de tu hermosura. Has corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor. Te he arrojado a la tierra. John MacArthur resalta que la caída de Satanás fue motivada por su deseo de autonomía y rivalidad con Dios. Satanás no solo quería ser como Dios, sino que ansiaba usurpar su trono. Su rebelión fue el primer acto de orgullo en la creación. Por su vez, el teólogo Wayne Grudem, en Teología Sistemática, enfatiza que el pecado de Lucifer fue un desafío directo a la soberanía de Dios. Dios permitió que Satanás cayera para demostrar su justicia y soberanía absoluta sobre toda criatura. Teólogos pentecostales enfatizan que la caída de Lucifer no solo tuvo consecuencias cósmicas, sino que también influyó en la humanidad. Gordon Fee, en su comentario sobre la primera carta a los Corintios, explica: el orgullo satánico es el mismo orgullo que llevó a la humanidad a la caída en el Edén y continúa operando en los sistemas mundanos. El Apocalipsis describe el enfrentamiento entre el arcángel Miguel y Satanás. Lee Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 y 8. Y hubo batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles batallaban contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles batallaban, pero no prevalecieron, ni más se halló lugar para ellos en el cielo. Esta batalla simboliza la expulsión final de Satanás y sus ángeles, asegurando que el dominio de Dios permanezca intacto. David Wilkerson, en Satanás no puede robar tu alegría, resalta que la expulsión de Satanás del cielo no fue solo un juicio, sino una garantía del triunfo de Cristo. Dios permitió la rebelión, pero también estableció su victoria antes de la fundación del mundo. Los ángeles que habitaban en la presencia del Padre Celestial
fueron creados con el propósito de adorar y servir a Dios. Sin embargo, cuando Satanás se rebeló contra la autoridad divina, una multitud incontable de estos seres celestiales, descritos en el Apocalipsis como una tercera parte de las estrellas del cielo, decidió seguirlo en su insurrección. A partir de ese momento, dejaron de ser mensajeros de la luz y se convirtieron en demonios, enemigos de Dios y de su creación. Aunque su propósito original era exaltar la gloria de Dios y ejecutar su voluntad, su rebelión los llevó a una existencia de oposición y engaño. En su estado caído, trabajaron incansablemente para desviar a la humanidad del plan de Dios, sembrando confusión y resistiendo la obra redentora de Cristo. Como John MacArthur resalta, Satanás y sus demonios no pueden cambiar su destino final, pero hacen todo lo posible para impedir la verdad y oponerse a los propósitos de Dios en la tierra. Lo que hemos visto nos revela que el corazón de Dios es el de un ser paternal. Dios, como un Padre amoroso y soberano, la revelación bíblica muestra que Dios no es solo el creador del universo, sino también un Padre que ama, guía y protege a sus criaturas. Su paternidad se extiende tanto a ángeles como a humanos, exhibiendo un carácter lleno de amor, justicia y propósito. Primero, su relación con los ángeles y la humanidad. Desde el principio, Dios estableció una relación especial con sus seres creados. Los ángeles fueron creados para servirle y glorificarle en su presencia, mientras que la humanidad fue hecha a su imagen y semejanza, con la capacidad de comunicarse con Él. Esta relación refleja el deseo de Dios de estar cerca de su creación y manifestar su gloria a través de ella. Segundo, el deseo de comunión y orientación. La Biblia deja claro que Dios busca que sus hijos vivan en una relación cercana con Él. Desde el Edén hasta la venida de Cristo, Dios guió a su pueblo enviando mensajeros, profetas y finalmente a su Hijo unigénito para restaurar la comunión perdida. Su deseo no es solo que las criaturas le reconozcan como Creador, sino que le conozcan como Padre y le sirvan con amor y devoción. Tercero, su justicia ante la rebelión. La rebelión de Satanás y la caída de una tercera parte de los ángeles no alteraron el carácter justo de Dios. En su soberanía, Él permitió que el mal existiera por un tiempo, pero estableció un juicio final contra los ángeles caídos y contra toda rebelión. Como John MacArthur resalta, Dios no tolera el pecado indefinidamente. Su justicia requiere que toda rebelión sea juzgada en el tiempo determinado. Cuarto, su misericordia y redención para quienes le buscan. A pesar de la rebelión de algunos, Dios continúa extendiendo su misericordia a quienes buscan su gracia. La humanidad, aunque caída en el pecado, tiene la oportunidad de ser restaurada a través de Cristo, el Hijo de Dios por excelencia. Como William MacDonald resalta, la paternidad de Dios no es universal en el sentido redentor, sino que es concedida a quienes reciben a Cristo con fe. Esto muestra que el corazón de Dios es el de un Padre que no solo disciplina, sino que también redime y restaura a quienes se vuelven hacia Él en arrepentimiento. El estudio de los hijos de Dios antes de la creación nos revela el orden perfecto que Dios estableció desde la eternidad. Su autoridad majestuosa sobre toda la creación y la adoración incesante ofrecida por seres celestiales también nos muestra la realidad de la guerra espiritual librada en los cielos, cuando algunos de estos seres se rebelaron contra su Creador y fueron expulsados de su presencia. Este conflicto no solo marcó un punto crucial en la historia cósmica, sino que también continúa teniendo repercusiones en la lucha espiritual que enfrentamos hoy.
Sin embargo, más allá de la rebelión de algunos ángeles, la Biblia nos ofrece una esperanza firme. Por la gracia de Cristo, hemos sido llamados a ser hijos de Dios en un sentido aún más glorioso. No somos solo criaturas hechas por su poder, sino que, por la fe en Jesús, hemos sido adoptados en su familia divina, hechos coherederos con Cristo y destinados a compartir su gloria eterna. Este llamado no es solo una promesa futura, sino una realidad presente que nos desafía a vivir de acuerdo con nuestra identidad celestial. Como hijos de Dios, somos llamados a reflejar su carácter, a vivir en santidad y a perseverar en la fe, conscientes de que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Que esta verdad transforme nuestro modo de vida y nos inspire a adorar a Dios con todo nuestro ser, a permanecer firmes en la batalla espiritual y a perseverar en la esperanza hasta el día en que finalmente estaremos en su presencia y le veremos cara a cara. Con esto concluimos este estudio. Esperamos que haya sido edificante para tu vida. Si te ha parecido útil, compártelo con otras personas para que más puedan aprender sobre estas verdades. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.